Continuamos con más información y atención a todas las familias que nos acompañan ahora. Esta es información muy importante para la época que estamos viviendo, con las secuelas que está dejando el COVID-19, con el cuidado que se debe tener una vez pasado el proceso del COVID. El doctor Luis Pablo Jáuregui, director del hospital, médico internista, que ahora se encuentra, ¿no es cierto?, como director interino. Hemos estado conversando ayer con el director, está con baja médica por el COVID también. Muchos de nuestros médicos, personal de salud, se está viendo afectado por esta situación. Así que es un placer tenerlo ahora junto a nosotros. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días, doctor. Queremos hablar y queremos tocar este tema. Hemos estado escuchando muchas situaciones particulares en relación a las secuelas que deja el COVID-19, lo que pasa post-COVID, y además queremos enterarnos qué deberíamos hacer, cómo deberíamos tratarnos una vez pasado, una vez uno obtiene su negativo del COVID-19. Claro que sí. A ver, cuando nosotros hablamos de las secuelas, después de cursar con este proceso de enfermedad, tenemos que hablar de varias esferas. Primero, hablando de las secuelas físicas, son muy dependientes de la gravedad con la cual cursó cada individuo. Las secuelas pueden ir de molestias mínimas como una cefalea recurrente, debilidad muscular, incluso trastornos gastrointestinales. Y también tenemos que tocar la esfera psicológica. La esfera psicológica, el estrés que le deja al individuo después de haber cursado con la enfermedad, una situación que es independiente de la gravedad con la cual cursó la misma, tiene una implicancia muy importante. Los individuos quedan severamente afectados desde el punto de vista emocional. Y a esto hay que sumarle, si es que han habido otros integrantes de la familia que también hayan sido afectados. A mí me ha tocado personalmente atender familias enteras en las cuales los números se repiten. El 80% va muy bien, hay un 20% que van con muchos síntomas y hay un porcentaje de esos integrantes que cursan con la enfermedad de una manera muy agresiva, ¿no? En lo que respecta a eso, nosotros tenemos que seguir haciendo un trabajo, incluso después de darle el negativo al paciente, darle un soporte, darle un sostén al individuo, al enfermo, desde el punto de vista emocional y también desde el punto de vista médico, para ir tratando estas dolencias que lo aquejan. Doctor, entonces, para que quede claro, algunas situaciones que imagino la gente debe estar viviendo o se estarán preguntando, ¿es normal quedarse quizás con alguna fatiga al momento de respirar? ¿Esa opresión que se siente en el pecho es parte del proceso post-COVID? Sí, evidentemente, y repito, depende de la gravedad con que le da el individuo. Hay que tomar en cuenta que las personas que cursan con procesos neumónicos catalogados como moderados o severos, quedan con secuelas estructurales que se relacionan a pequeños focos de fibrosis pulmonar. Esto obviamente relacionado al área, a la superficie que ha sido afectada pulmonar. Y eso genera molestias como dolor, genera molestias como opresión y genera molestias como una incapacidad física para poder desarrollarse físicamente hablando, como lo hacía anteriormente. El individuo nota claramente, antes de la cama al baño yo no me cansaba porque claro, es una actividad normal. Muchos de los pacientes que han sido afectados de manera moderada o grave, para caminar de la cama al baño, notan que es una travesía. Claro, tal cual, doctor. Entonces, a ver, entra y esto independiente, ¿no?, de la manera en que les haya tocado a los que nos están viendo, como usted bien lo decía, ¿no?, dependiendo de la gravedad, pero hay dolores de cabeza, puede haber esta situación con la debilidad muscular, el tema de la fatiga al respirar. El tema de la presión, doctor, es un tema que hemos estado conversando de forma interna y que también hemos recibido consultas acerca de esta situación. ¿Puede afectar la presión arterial? A ver, el tema de la presión arterial evidentemente sí se ve afectado porque parte del tratamiento que nosotros hacemos en los pacientes que sobre todo tienen procesos neumónicos se relaciona al uso de corticoides. Los corticoides son medicamentos que afectan la presión arterial, que elevan la presión arterial. Entonces sí genera evidentemente trastornos en el manejo de la misma. Pacientes que estaban compensados con esta patología
quedan algo descompensados posterior a ello. Claro. Sumado también a que aquellos que presentan lesiones pulmonares y se relacionan a la cantidad de oxígeno que pueden mantener en niveles sanguíneos, también van a ver afectada o comprometida el manejo de su presión arterial. Doctor, permítame por favor, tenemos una consulta que nos ha llegado en la línea naranja, vamos a compartirle y transmitirle lo que nos pregunta la gente, ¿cómo puedo ejercitar mis pulmones? Dice después del COVID-19. Perdón, no escuché. ¿Cómo puedo ejercitar mis pulmones después del COVID? Bien, los ejercicios respiratorios son muy importantes. Nosotros tenemos incluso un aparatito que se llama PIFLU, donde hacemos ejercicios respiratorios. Obviamente la gente, no todas las personas tienen la capacidad de comprarse este aparato. Entonces lo que hay que hacer son ejercicios en los cuales uno mete aire, lo retiene durante unos segundos y después lo exhala lentamente. Al repetir estos ejercicios por lo menos unas 5 veces al día ayuda muchísimo. A ver, podemos aprender todos juntos, entonces, se mete aire. Uno mete aire profundamente, lo retiene y después de eso lo exhala lentamente. ¿Hay algún tiempo que nosotros debemos controlar cuando estamos haciendo el ejercicio de retener? La cantidad de tiempo, lo recomendable de 10 a 20 segundos, ¿ya? Y repetir estos ejercicios. Ahora, eso depende de la capacidad que tenga cada persona después de la afectación pulmonar que haya tenido. ¿Cuánto tiempo hay que hacer esto? No existe un lineamiento claro para poder saberlo. No hay que olvidarse que nosotros, si bien el mundo está sujeto ya hace un poco más de un año a la aparición de esta enfermedad, hay situaciones que todavía nos siguen llamando mucho la atención, mucho, la afectación pulmonar, la afectación cardiológica, los problemas musculares que aparecen, o sea, son muchos detalles que nosotros todavía estamos en vías de estudio, ¿no? Yeah. Y el aprendizaje es un aprendizaje en terreno, lastimosamente. Claro. Tenemos otra consulta, por favor, vamos a compartirle. Leemos, buen día, las primeras semanas de julio me enfermé de COVID y hasta la fecha me sigue doliendo la espalda. ¿Esto es normal, doctor? Sí, es normal que ocurra. El tipo de neumonía que se genera en el coronavirus es una neumonía periférica, es una neumonía que afecta a los lugares más alejados del pulmón. Los lugares más alejados del pulmón están en contacto con una membrana que se llama pleura. El pulmón tiene que resbalar en esta membrana. Lastimosamente, al generarse el proceso neumónico y la fibrosis en sí, también afecta a la pleura y esto genera un dolor muy característico que es un dolor en punta de costado, que puede durar mucho tiempo, puede durar 2 o 3 meses. Obviamente con el pasar del tiempo eso tiene que ir mejorando. También otra de las causas del dolor muscular o el dolor de espalda es el dolor generado por un dolor muscular relacionado al estrés, a la afectación emocional que tiene. Repito, es muy importante. Las lesiones, las secuelas psicológicas, emocionales que está dejando esto en la gente son muy importantes, no solamente en aquellos que han sufrido la enfermedad, sino en aquellos que han perdido a miembros de su familia. Le va a costar mucho al mundo y a la sociedad poder recuperarse de todo esto, tengan la certeza de eso. Tenemos otra consulta, vamos a ver, leemos y compartimos al doctor. Buenos días, dice, ¿la caída del pelo puede ser una de las secuelas? Sí, claro que sí. La caída del pelo es una de las secuelas importantes que sobre todo lo notan las mujeres, obviamente. Y esto se relaciona al proceso de enfermedad, a los medicamentos que tienen que utilizarse y también, caemos en lo mismo, al estrés. Perfecto, compartimos otra consulta que nos ha enviado la gente. Buen día, yo tuve secuelas en el sentido del olfato. ¿Cómo puedo recuperar mi sentido del olfato? Eso es algo muy llamativo también, por eso digo que nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha. A ver, primero que nada, no todos los pacientes pierden el olfato. Sí. Es un porcentaje aproximado del 40% aquellos que pierden el olfato. La mayoría de los pacientes recuperan el mismo en un transcurso entre 3 a 7 días. Sin embargo, he tenido pacientes que enfermaron en junio y hasta el día de hoy no recuperan el olfato. Así es justamente lo que me ha pasado. Hasta ahora puedo yo recuperar, pero es parte del proceso, ¿no es cierto? Parte del proceso y no olvidemos que la pérdida del olfato se relaciona a una afectación neurológica del nervio olfatorio. Y eso tiene su tiempo en el cual en algún momento se generará el proceso de reintegración del nervio en sí y bueno, se irá recuperando el olfato.
Muy bien, tenemos una última consulta que vamos a compartir. Agradecemos por la confianza a toda la gente que nos ha estado escribiendo, pero esta es la última que vamos a atender. Los dolores de cadera y columna es parte de las secuelas del COVID y cómo puedo tratarlos. Secuela de coronavirus en sí, los dolores de cadera y de columna, que me imagino se refiere a espalda baja, no son una secuela en sí del coronavirus en sí. Pero ante la situación que ha generado la enfermedad, ya sea por la gravedad o por el estrés emocional, quedan contracturas musculares muy importantes, independiente del proceso inflamatorio muscular que también puede generarse. El tiempo de duración también no está claramente definido, pero en ese caso el tratamiento en sí es la utilización de antiinflamatorios en relación a los antecedentes de enfermedad que tenga el individuo. No es bueno tomar antiinflamatorios sin hacer la consulta previa. Claro. No es lo mismo que un paciente joven tome antiinflamatorios a que un paciente mayor, diabético, hipertenso, que tenga trastornos renales, tome antiinflamatorios. Perfecto. Doctor, y ya para despedirlo, quiero aprovecharlo. ¿Cómo debemos entonces cuidarnos post-COVID? Tema alimentación, tema medicinas con la supervisión del doctor, ejercicios, ¿cómo? Lo primero que hay que hacer una vez uno logra surcar esta enfermedad y entra en la fase de recuperación o convalescencia en sí, es tranquilizarse, ¿no? Es decir, bueno, me pasó, ya lo superé, ahora sigamos adelante. Alimentación sana, tratar de ejercitarse dentro de lo que uno puede, es decir, cuando el médico dice ejercitarse, no es que lo esté mandando al gimnasio, al paciente o al individuo, o a trotar. La caminata siempre va a ser el mejor de los ejercicios. Alimentación sana, como decía, estar tranquilo, tomar sol, tratar de encontrarse con uno mismo para no volver a contagiarse, porque aquí quiero decir una cosa muy importante, que tal vez el concepto está fallando. Si a mí me dio coronavirus, no significa que yo soy inmune y que no me va a volver a dar. Yo personalmente he visto ya más de 40 pacientes reinfectados que están cursando por segunda vez con la enfermedad. Es decir, las medidas de protección, cuando yo me recupero, no porque tenga inmunidad, las tengo que descuidar. Me tengo que seguir cuidando. Eso es muy, muy importante. Perfecto. ¿Una recaída puede ser peor, doctor? Las recaídas, el alcance de la recaída es muy dependiente de la cantidad de anticuerpos que yo tenga. Obviamente, si yo tengo una recaída y tengo un buen dosaje de anticuerpos, la posibilidad de que yo curse la enfermedad tranquilo es mayor a que no tenga anticuerpos. Claro. Sin embargo, aquí está el otro detalle. No todos los individuos hacen anticuerpos. Hay pacientes que enferman y quedan sin anticuerpos. Y ese paciente, si vuelve a enfermar, la probabilidad de que la enfermedad sea mucho más agresiva es muy importante. ¿Hay alguna razón, doctor, el por qué no se generan los anticuerpos? Todos los sistemas inmunes de cada individuo, nosotros, cada persona, somos una entidad distinta. Todos los sistemas inmunológicos son distintos. El tema del sistema inmunológico es muy complejo porque tiene muchas aristas. Por eso es que hay personas que, a pesar de haber estado en contactos francos y haber desarrollado la enfermedad, tienen un tipo de inmunidad que actúa de manera primaria. Otras personas no. Entonces, cada persona va a responder de una manera distinta y otra vez caemos en lo mismo. El estado emocional y el estrés interfiere muchísimo. Eso es algo que también hemos notado. Las personas que más nerviosas se ponen, que más se estresan cuando están cursando con la enfermedad, tienen más posibilidades de presentar complicaciones. Es algo muy llamativo. Muchísimas gracias, doctor, por su ayuda. Muy importante poder hablar de este tema. Un placer tenerlo con nosotros. Para servirlos. Dios le bendiga. Continuamos con más.